No se trata solo de curar, sino de volver a vivir lo cotidiano. Hay gestos que no se ven, pero sostienen la vida. Cerrar una mano, atar unos cordones, recordar dónde empieza el día y cómo se termina. Cosas pequeñas, dicen, pero en lo pequeño se esconde todo, porque no es solo caminar, es poder ir hacia adelante. No es solo comer, sino es sentarse a la mesa con los otros. No es solo vestirse, es reconocerse en el espejo. Y un día, sin avisar, eso se rompe. El cuerpo duda, la mente se dispersa, el mundo se vuelve más lejano de lo que estaba ayer. Entonces aparece alguien que no reconstruye a gritos, ni promete milagros, ni borra el pasado. Alguien que trabaja en silencio, con paciencia, con la certeza de que va a avanzar. También puede ser levantar un dedo, sostener una cuchara, pronunciar una palabra. Alguien que entiende que la vida no está en los grandes logros, sino en repetir lo cotidiano hasta que vuelve a tener sentido. Y poco a poco, sin hacer ruido, lo imposible se vuelve intento, el intento se vuelve gesto y el gesto vida otra vez. Porque no se trata solo de curar, se trata de volver al cuerpo, volver al tiempo, volver a uno o a una misma. Y en ese regreso lento, cada invisible, hay algo profundamente humano. La dignidad de seguir, la belleza de lo simple y la fuerza de quien aprende a habitar de nuevo su propia vida. En esta mañana nos encontramos con María Ángeles Álvarez Soriano en nuestra sección A Tu Salud para abordar un tema que nos propone, que es la terapia ocupacional. Para ello contamos hoy no solamente con María Ángeles Álvarez, que está aquí con nosotros en los estudios, sino con Patricia García, que es graduada en terapia ocupacional por la Universidad de Málaga. Ha realizado un máster de terapia ocupacional en neurología y además cum laude con la tesis doctoral titulada Intervención temprana de terapia ocupacional en el proceso de alta hospitalaria tras un ictus. Ha hecho el Erasmus en Helsinki, en Finlandia, participando en prácticas clínicas en la Asociación Finlandesa de Personas con Discapacidad Física y además, ha realizado distintos proyectos en otros países formándose y ahora mismo forma parte como persona terapeuta ocupacional en la unidad de traumatología, medicina física y rehabilitación y fisioterapia del Hospital Comarcal de la Sarquía. Así que saludamos a Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con vosotras. Es un placer. Y a ti también, María Ángeles, bienvenida. Y un tema más, además de terapia ocupacional, que yo creo que no sabemos muy bien en qué consiste, con lo cual hoy vamos a hablar de estos profesionales y qué hacen en su día a día para ayudar a otras personas. Yo creo que evidentemente casi ni nosotras mismas, entre comillas, sabemos realmente lo que hacen estos profesionales. Lo que sí es cierto es que, como bien sabes, intentamos siempre dar a la población la formación y la información más adecuada para que sepan de lo que cuentan y de lo que tienen dentro de nuestra comarca, dentro de nuestro hospital de la Sarquía. Yo creo que es una función muy importante, un profesional que debe de estar ahí, puesto que está haciendo esa terapia ocupacional hacia las personas que tienen diferentes enfermedades. Una de ellas muy importante, como puede ser el ictus o como pueden ser en niños totalmente el autismo, etcétera. Pero yo creo que nadie mejor que ella nos puede definir exactamente qué es una terapeuta ocupacional. Y bueno, sobre todo dar las gracias porque está aquí presente con nosotros y dar también las gracias al hospital que le ha permitido poder estar aquí para dar esta información a la población. Pues muchas gracias. Ante todo quería darte las gracias por el poema, súper bonito, me ha encantado, me ha emocionado. Así que, y ahora contaros un poquito lo que es la terapia ocupacional, que es cierto que no es conocida por la población y es importante. Y la terapia ocupacional es una profesión sanitaria, social, que intenta hacer la vida de las personas que han
sufrido a veces o que no han llegado a desarrollarse bien o con personas que han tenido algún ictus o algún problema, algún tipo de patología, pues intentamos que esas habilidades que se han visto mermadas o que no han sabido o que no se han podido desarrollar bien, intentamos que las recuperen o las mejoren para que puedan hacer sus ocupaciones. Y es por eso el nombre de terapia ocupacional. ¿Pero qué son las ocupaciones? Pues son todas las cosas que hacemos todos los días. Porque desde que te levantas por la mañana, pones el pie en el suelo y ya vas al baño y necesitas habilidades motoras, sensoriales, cognitivas. Necesitas tener esa habilidad de poder llegar al baño, asearte, lavarte la cara, ir a la cocina, prepararte un café. Y esas son las pequeñas cosas que damos por hecho todos los días, que todos hacemos, pero que puede ser que en algún momento no podamos hacerlas. Y tenemos que volver a aprender, tenemos que volver a caminar lo andado, y para ello los terapeutas ocupacionales pues acompañamos a estas personas y ayudamos a recuperar todo eso, ¿no? Sí, o sea, como bien dices o estás explicando, evidentemente lo que hace es esa terapia, ese tratamiento, no solo ese tratamiento que sería con medicación, que yo creo que a veces eso es lo que menos aporta, sino esa ocupación de, valga la redundancia de la palabra, de ocupar ese tiempo y de enseñar a las personas a volver otra vez a su vida normal. Porque hablábamos hace unos días con personas que tenían el ELA, que justamente mañana yo creo que hacen una intervención en Benalmádena para, evidentemente, recabar dinero así para poder avanzar en este tipo de enfermedades. Yo creo que a veces no somos conscientes, ¿no, Patricia? Tú me informas, porque yo tampoco realmente a través de ti me he ido informando y formando de esta profesionalidad, de esta profesión, y que realmente no somos conscientes de que un niño de 3 años no sabes que es autista, una persona con 20 años crees que no le puede dar un ictus, o cualquier tipo de patología que estamos ahí inmersos en que nos puede pasar en cualquier momento, y tener a una profesional como vosotros en el medio cercano yo creo que es algo muy importante. Totalmente, sobre todo porque intentamos dar información basada en la evidencia para ayudar a estas personas a, bueno, pues a ser un poco más autónomos, un poco más independientes. A veces hay ciertas limitaciones que a lo mejor se considera que no se pueden recuperar. Es posible, puede pasar, pero también hay una intervención ahí, porque con esas personas vamos a intentar facilitarles el día a día. Siempre vamos a asesorar también el entorno y también vamos a asesorar a los cuidadores, que en muchos casos se ven solos en el sentido de que no saben cómo hacer frente a esas pequeñas ocupaciones del día a día, ¿no? Cómo alimentar a esa persona, cómo vestirle, cómo asearle, ¿no? Entonces, es un trabajo que al final no solo estás interviniendo en el paciente, pero también en la familia, en su entorno y en su contexto. ¿Trabajáis directamente en el hospital o tenéis salidas y visitas directas con Yo los pacientes? personalmente hago también domicilios. Yo considero que es súper importante desde la terapia ocupacional, porque si no te pierdes una parte de esa vida, pierdes una parte de ese contexto real del paciente. Y también es muy importante cuando el paciente acude a rehabilitación para entrenar determinada actividad o determinada capacidad que se ha visto un poco limitada, luego hay que hacer una transferencia de ese conocimiento al domicilio. No solo nos quedamos con ir a rehabilitación y hacer las cosas allí, sino que luego hay que llevarlo a casa para que realmente sea una mejora de su día a día, de su bienestar y de su salud, que es de lo que se trata. Hombre, yo veo que es un ámbito amplio, ¿no? Que puede estar en el hospital, pero yo creo que en la atención primaria debe de haber, en cada zona básica, debe haber un profesional de tu categoría, porque yo creo que evidentemente tratas todo, ¿no? O sea, tratas desde niños hasta el ictus que hemos dicho, el Alzheimer, personas geriátricas, en fin, yo creo que abarca todo, o sea, desde que naces hasta que prácticamente vas a un proceso de morir, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, tener una persona con vuestra profesión cercana que os ayude, que nos ayude y que apoye sobre todo esa información y esa formación que deben, porque como tú decías, el cuidador es realmente muy importante, o sea, a veces te encuentras con
situaciones físicas de vivienda, que tienen que llevar sillas de ruedas, que a veces tiene que algunos enfermos que del ictus y tal, que se quedan con las piernas, eso, ¿no? Que van arrastrándola. Entonces, claro, yo creo que todo eso a nivel familiar, yo creo que tiene que ser muy duro. Y lo es. Y muchas veces lo que necesitamos es eso, ¿no? Poner la mirada, el punto de atención en el paciente y en la familia y ver dónde podemos ayudar realmente a estas personas. A veces también todo depende de eso, ¿no? De asesorar un poco el contexto para facilitar esa actividad. Por ejemplo, hace un par de semanitas pues visité a una usuaria en el domicilio y lo que hicimos fue entrenar la entrada a la ducha, que era algo que no había podido volver a hacer desde que tuvo un ictus, ¿no? Ella tenía ya in situ una silla de ducha con ruedas que estaba bien, pero aún así no podía conseguir el hecho de entrar dentro. Bueno, pues intentamos modificar un poco cómo estaba el entorno, cómo vamos a colocar la silla, de qué forma lo vamos a hacer para que sea seguro tanto para el paciente como para el cuidador, que también es importante, y luego lo vamos a entrenar. Y hasta que esa persona no lo haga de forma segura, no vamos a estar tranquilos, ¿no? Porque al final se trata de que sea una mejora en el día a día y de garantizar su seguridad y, por supuesto, siempre su autonomía. ¿Qué tipo de pacientes son los que más visitas? ¿O qué tipo de enfermedades son las que ahora mismo en la sociedad se están produciendo y que están provocando pues que haya entornos muy difíciles para esos pacientes y sus familias? Pues mira, actualmente recibo muchos pacientes de ictus, ¿vale? Pero es que, el ictus ha ido en ascenso y sabemos que hay unos 3.000 casos en Málaga al año, o sea que es muchísimo. Un porcentaje alto. Claro, un porcentaje muy alto y además personas muy jóvenes. Entonces es una discapacidad adquirida que te pilla pues con lo puesto, llega y realmente pues es un mundo tanto para la persona como para todas las familias y todo el contexto de alrededor, ¿no? Te cambia la vida, no puedes ir a trabajar, no puedes vestirte, no puedes asearte, no puedes... Hay tantas cosas que dejas de poder hacer que es súper importante que no solo el terapeuta ocupacional, pero todo el equipo de rehabilitación, porque estemos con esas personas y les ayudemos a ser de nuevo ellos mismos, ¿no? Pero hay un grado muy satisfactorio. Yo he visto a personas que han pasado por esa enfermedad y hay un grado de satisfactorio precisamente por eso, por la ayuda que tienen por ese equipo de rehabilitación y fisioterapia. Y terapia ocupacional. Exacto. Yo creo que también debería de haber dentro de ese ámbito o poder hacer los profesionales de la salud que se encargan de eso, que hubiese un psicólogo o una psicóloga para realmente fortalecer a esas personas, porque yo creo que muchas veces, y es un tema que siempre hemos hablado, todo eso afecta a la salud mental, no solo de la persona que le está sucediendo, porque a veces la propia persona no es consciente de lo que le está sucediendo, y dices, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me pasa? O esto, ¿cómo me ha venido? Sino que realmente es una carga emocional importante, como tú bien dices, para las personas que tienen que cuidar, ya sean hijos, padres, madres. Todo ese proceso yo creo que es duro, porque igualmente que una madre que tiene un hijo que lo ha tenido bien y que descubre que es autista o que descubre cualquier patología, yo creo que es un proceso duro y que sí que tendría que haber en vuestras unidades un psicólogo para ayudar realmente a todo ese proceso mental, que sea también el que les dirija y que les acompañe a todos en este proceso. Totalmente de acuerdo. Yo soy fiel a mi creencia de que el trabajo en equipo siempre es más beneficioso para el usuario y, por lo tanto, un equipo multidisciplinar con todos los profesionales de la salud pues es lo ideal. Al final, de esa forma podemos hacer frente a las dificultades que van apareciendo y podemos también pues crecer como profesionales, ¿no? Porque cuando trabajas en equipo, un terapeuta ocupacional aprende de un fisioterapeuta o de un psicólogo y viceversa, y podemos llevar, ¿no?, una rehabilitación a todos los niveles cada vez que vea a un profesional del equipo, ¿no? Ese sería lo ideal. Y también la atención a ese cuidador, ¿no?, que sufren una sobrecarga emocional brutal. Importante. ¿Cuántos, perdona? No, dime. ¿Cuántos pacientes normalmente atiendes diariamente? Al día veo 10 pacientes. ¿Vale? ¿Son bastantes? Son bastantes. Cuando se les atiende en sala. Cuando es en domicilio, pues obviamente no es posible porque, bueno, hay un tiempo de ir y venir y que
hay que tener en cuenta, y además las sesiones se suelen dilatar un poco más en el tiempo, pero si es en sala, sí, unos 10 pacientes. ¿Y en sala qué hacéis generalmente? ¿Qué tipo de ayuda les ofrecéis? Pues, por ejemplo, por seguir con el ejemplo previo de esta usuaria y el entrenamiento en la ducha, antes de intentarlo en el domicilio, en sala ya empezamos a preparar a esa persona para hacer esa actividad. Muchas veces no es solo una dificultad motora lo que tiene el usuario, también tiene dificultades de atención, de memoria, a nivel sensorial, que también lo trabajamos un montón, que coger algo también requiere tacto, no solo requiere la fuerza para levantarlo, requiere ver el objeto, situarme en el espacio, coger el objeto, sentirlo, hacer una prensión necesaria. O sea, son tantas pequeñas habilidades que hacen falta, todo eso lo trabajamos, digamos, pues más desglosadamente en sala y luego intentamos trasladarlo al domicilio. Yo te quería hacer una pregunta personal, más bien humana, ¿no? De cuál es o cuál ha sido el momento más emocionante que tú has vivido como terapeuta ocupacional. No podría decirte un momento, es que es imposible, muchísimos. Y sobre todo cuando trabajas en neurorehabilitación y en ictus, es que son muchos, porque las personas aprenden de nuevo a hacer cosas y es muy gratificante en ese sentido. Y ver la emoción de las personas. Recientemente, por ejemplo, con otra usuaria en el domicilio, estábamos trabajando un poco en cocina, que ella se pudiera mover por la cocina, que cogiera un vaso, cosa que hace meses era impensable, pues ahora lo está haciendo. Y ella, por ejemplo, pues antes preparaba el café, ahora no podía prepararlo, le animé a coger la cafetera, vamos a preparar un café. Y yo decía, no puedo, es imposible. Abrió la cafetera y en ese momento, pues, las lágrimas acompañan al momento y a la emoción, porque, claro, algo que piensas que llega un momento que piensas que no vas a volver a hacer nunca, pues que lo puedes volver a hacer, y eso es por eso súper bonito. Eso que tú dices, ¿no? Que realmente, ¿qué significa recuperar esa autonomía? Yo creo que identidad. Es que pierdes tu identidad ocupacional, pierdes tu forma de ser, el sentido de la vida. Porque somos quienes somos por lo que hacemos, y si no podemos hacer nada, ¿qué somos? Hay un vacío, además. Esto me imagino que vendrá acompañado de depresiones también, para estas personas que... Claro, por eso decíamos, ¿no? Que tiene que ser muy importante tener ahí una persona para ayudarte en este proceso de salud mental. Pero yo creo que a veces, y yo creo que tú eres la persona más indicada para que nos lo digas, ¿no? ¿Qué damos por hecho hasta que lo perdemos? Pues todo lo que hemos hablado, desde que pones un pie en el suelo cuando te levantas por la mañana, damos por hecho que vas a poder levantarte mañana, que vas a poder ir al baño cuando tienes ganas de ir, que vas a poder beber agua cuando tienes sed, o que te vas a poder poner una chaqueta cuando tienes frío. Pero ¿y qué pasa si de repente no podemos? Es algo que hasta que no ocurre... ¿Cómo afecta todo esto a vosotros como personas profesionales que tenéis que estar encargadas de llevar hacia adelante, ¿no? Ese proceso y ese proyecto personal con esas personas? Sí, yo creo que te enseña, claro, te enseña mucho a no dar nada por sentado, a agradecer y a saber lo afortunados que somos de vivir y de poder hacer todas estas cosas que hacemos cada día, que las hacemos, entramos en una rutina y las hacemos sin darnos cuenta, pero es un placer y eso no lo podemos olvidar, que es que de eso trata vivir, ¿no? Y tú nos podrías explicar, para evidentemente la población que lo sepa, ¿qué es lo que haces o qué es lo que es tu trabajo diario normalmente? Pues siempre vamos a empezar con una evaluación del usuario, ¿vale? Tanto, como bien decía, a nivel motor, cómo me muevo, si tengo fuerza, no tengo fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, ¿vale? Todo eso. También a nivel cognitivo, tengo atención, tengo memoria, qué está fallando en esos niveles, ¿no? A nivel sensorial, a nivel visual y perceptivo, porque a veces también puedo incluso ver, pero no lo percibo. Hay muchos componentes que vamos a evaluar, sabiendo qué componentes tenemos, digamos, un déficit o consideramos que están limitando la participación en su día a día, vamos a intentar recuperar esas habilidades, ¿vale? Y vamos a entrenar todas las actividades de la vida diaria que esa persona necesita y quiere hacer, ¿vale? Que eso es algo importante. En estas personas, por ejemplo, perdona que vuelva al ictus, pero al final es como lo que más trabajo y es mi especialidad, pero en estas personas, por ejemplo, hay un cambio de vida tan grande que incluso muchos no quieren volver a ser la persona que eran antes, ¿vale?
Bueno, hay actividades que, por ejemplo, pues ya no le parecen satisfactorias. Hay un cambio. Hay un cambio. De vida total. Total. ¿Vale? Y de Entonces, modo de pensar también. claro, entonces a veces no siempre es súper importante la atención individualizada a ese paciente y acordar los objetivos de tratamiento. Es que a lo mejor esta persona lo que quiere recuperar es algo distinto a lo que tú querrías recuperar, ¿no? Lo que tú consideras que sería. Entonces también hay que tener una negociación. Pero obviamente hay actividades que pues todos queremos volver a hacer, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de autocuidado, de vestido, de ducha, de aseo, de dignidad. Todo eso son cosas que trabajamos muchísimo porque... Y algunos pierden la expresión en hablar, les cuesta volver a hablar. Claro, un montón. Y entran los logopedas también, que trabajan mucho con ellos y hacen una labor también esencial. Y también para poder tragar los alimentos, ahí también trabajamos el tema de la alimentación, es que afecta a todos los niveles. ¿Y quién es quien a vosotras os deriva este paciente? Pues mira, cuando depende del ámbito en el que trabajes, la derivación va a ser desde una persona distinta. Si es en medicina física y rehabilitación será el especialista, pero si el usuario viene desde atención primaria, pues derivará al médico de cabecera. Pero nunca es el paciente o el usuario el que demanda ir con vosotros. Porque realmente lo conocen, saben que estáis. Claro, eso es una buena pregunta. Si sabes si existe. Me ha pasado, pero pocas veces. Es la primera vez que escuchaba terapia ocupacional. Sí conocemos fisioterapia, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, que eso yo creo que es bueno que también, ¿no, María Ángeles? Es verdad que muchas veces en rehabilitación trabajamos muy juntitos, somos un buen equipo, pero es verdad que tenemos objetivos diferentes. Nosotros al final, como ya os digo, entrenamos mucho las actividades en sí, las ocupaciones. Y bueno, va muy de la mano de que vaya mejorando a nivel motor y a nivel, ¿no?, coordinación también en fisioterapia, pero no somos exactamente lo mismo. Y depende del ámbito, pues cambia mucho, porque si trabajamos con niños, muchas veces te vas a centrar a lo mejor en el aprendizaje en sí. O si trabajamos con personas de salud mental, nos vamos a centrar en la rutina, en los hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de con qué persona vamos a trabajar de forma diferente. Lo que sí, al final, nuestro objetivo es que la persona sea autónoma y que llegue a tener un bienestar y una salud que es lo que queremos para ella, ¿no? Aquí es muy importante también, María Ángeles, la formación de estos profesionales. Vemos además la formación de Patricia y bueno, por su juventud también. Es que parece que sea impresionante, así que te felicitamos, enhorabuena por tu trabajo. Un terapeuta ocupacional parece que lo que hace es acompañar o curar. Yo diría que acompañar. Yo personalmente creo que acompañar, porque al final el mayor potencial de mejora y rehabilitación está en la persona. Si la persona no quiere, no va a recuperarse. Pero si la persona pone de su parte, estaremos ahí para acompañarlo y conseguiremos cosas. Perdona, es que parece que tenemos, ¿no?, como ansiedad de saber, y no nos dejamos acabar las frases, pero es como ansiedad de saber realmente esto, o sea, la suerte que tenemos de tenerte y de saber que podemos ir a tu consulta, a que nos acompañas, nos dirijas y nos llevas. Mira, a mí una cosa que me había preocupado siempre mucho, y es eso que estamos hablando, como sabes, yo siempre he sido y sigo siendo interiormente matrona, aparte de todo, siempre me ha preocupado mucho las parálisis braquiales, ¿vale? O sea, porque no es un hecho consciente, ni es un hecho que se ha reflejado, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Y a veces te encuentras con niños de meses que tienen esa dificultad tan enorme, y que eso va a tener una repercusión no solamente en el niño a largo tiempo, corto, pero sí a esa madre. ¿Eso también lo tratáis? Claro, de hecho esos niños van, en este caso, al materno infantil y tienen su tratamiento de rehabilitación de fisioterapia y de terapia ocupacional. Y se trabaja que sean capaces de hacer las actividades con un miembro superior, en este caso. Y se acompaña al familiar siempre. Yo, la verdad, personalmente intento siempre involucrar a la familia porque son los que pasan más tiempo con ellos y incluso me gusta enseñarles los ejercicios, las cosas a entrenar para que en casa, si pueden, pues que hagan aún más, que al final eso es lo que va a mejorar al usuario. Yo quería preguntarle también a Patricia, has trabajado en el extranjero, hablamos de la sanidad española, que también, ¿no?, tan buenos calificativos tiene en el mundo.
¿tú con qué te quedas, no? Porque has estado fuera, como decíamos, pero también has vuelto aquí y seguimos teniendo una sanidad magnífica, pero seguro que hay muchos retos por delante. Sí, bueno, pues todos los sistemas sanitarios tienen sus retos y sus cosas a mejorar, pero yo personalmente volví por decisión propia y fue una decisión acertada. Creo que tenemos una sanidad maravillosa y que hay que cuidar. Que hay que cuidar totalmente. Totalmente. Que no sabemos lo que es tenemos. realmente. Sí, lo que sabemos. Lo que no lo saben son otras personas, quizá que a lo mejor están pendientes de otras cosas. Cierto, ahí no podemos entrar, bueno, pero es sí cierto. Sí, es cierto. Ella a lo mejor que no entre porque bueno, pero ya está. Sí que es cierto, pero porque es una crítica constructiva. No, yo que viajo que mucho, hay que mejorar. Yo que viajo mucho y sobre todo tú lo sabes al extranjero y demás, tú sabes que cuando viajas en cualquier país que vas, toda la medicina es totalmente hay que pagarla. Entonces tenemos una medicina con unos profesionales desde tu categoría a todos que están rifados en el extranjero, etcétera, etcétera, y aquí es algo que no se cuida y no se valora. Da igual, o sea, la categoría profesional. Yo siempre lo digo que todo el abanico de profesiones que forman parte de ello, yo creo que tendría el sistema político cuidarlos porque yo creo que es importante, es muy importante. Porque ¿cuántas terapeutas ocupacionales existen para todos los habitantes que existen en nuestra zona? Actualmente una terapeuta en salud mental y yo en atención primaria de rehabilitación. Imagínate. ¿Cuántos profesionales no necesitaríamos para realmente trabajar y apoyar a todos estos y a todas estas pacientes, ¿no? O sea, yo pienso que es un englobe importante. Es un reto por delante. Sí, bueno, totalmente. O sea, que trabajan los fisioterapeutas, ¿cuántos más se necesitan para que esa rehabilitación también llegue a su punto? ¿Cuántos terapeutas ocupacionales necesitamos para curar y acompañar? Porque eso yo creo que es importantísimo. Sí, pues, ¿qué voy a decirte? Pues sí, siempre hace falta más, pero... Claro, y además también, Patricia, es que lo que tenemos, lo que hemos conseguido, que no lo perdamos. ¿No? Yo te quería hacer una última pregunta, ya te digo que el tiempo siempre nos va. ¿Se trabaja más el cuerpo o la mente? Yo creo que la mente. Porque aunque pongamos el foco en una capacidad motora, la mente es la que lo dirige todo. Y no podemos olvidarnos nunca, sobre todo desde la terapia ocupacional, trabajar esas rutinas, esos hábitos, esos roles que tenemos como personas que, como decía antes, generan quienes somos. De eso depende nuestra identidad ocupacional y nuestra autoestima finalmente, quiénes somos nosotros. Entonces yo creo que la mente bueno, todo es importante, ¿no? Pero la mente es esencial. Por lo tanto, la terapia ocupacional no solo recupera habilidades, sino que además reconstruye una identidad, una rutina y un sentido. Yo solamente quiero darte las gracias, Patricia, la enhorabuena y también darle las gracias a Carmen Martín por haberte permitido estar hoy aquí con nosotras y sobre todo a la población, porque lo que más nos interesa a nosotras es informar a la población, que sepan los profesionales que tienen en la zona y la categoría que tienen, y sobre todo mandar un beso enorme a Olga Molina Mérida, que yo es alguien que quiero mucho. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo y también agradecerle a María Ángeles, como siempre, esta sección, por traer estos profesionales de nuestro entorno, de nuestro territorio, de la comarca, y hacernos pues eco de lo que están haciendo y de los problemas y los retos que tenemos por delante y que siempre tienen solución si queremos, y todos apostamos y vamos de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias, hasta Patricia. pronto. Adiós. Hasta la próxima, Hasta María la Ángeles. próxima.